A nombre del Colegio Mexicano de Ingenieros en Irrigación, COMEI, le damos la más cordial bienvenida al webinar número 12. La ciencia del cambio climático se ha estudiado por más de 200 años desde que Jean-Baptiste Fourier sugirió en 1824 que la atmósfera se comportaba en forma análoga como un invernadero de vidrio, al permitir que las ondas de calor penetren la atmósfera y retengan gran cantidad del calor recibido. Sin embargo, dicho fenómeno global sigue siendo un tema controversial sobre las causas que lo provocan, en particular el grado de responsabilidad de los países, actividades y procesos humanos. La negación organizada del cambio climático ha contribuido a no alcanzar un acuerdo vinculante de todos los países para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. En este seminario se presenta y discute la definición de cambio climático y los conceptos asociados como tiempo, clima, variabilidad climática, gases de efecto invernadero, que permitirá tener una visión general de sus posibles repercusiones y acciones de respuesta en la agricultura. Se presentan los forzantes naturales y antropogénicos asociados al cambio climático. La ciencia climática está cambiando, por lo que se requiere de una nueva visión para integrar el cambio climático a la currícula de las escuelas de ingeniería. Sin duda, este seminario contribuirá a iniciar la discusión de este tema. Por último, cabe destacar que nuestro ponente, el doctor Waldo Ojeda Bustamante, es un experto en el estudio del impacto, vulnerabilidad y adaptación de la agricultura al cambio climático. El doctor Waldo Ojeda es ingeniero agrónomo especialista en irrigación por la Universidad Autónoma de Chapingo, de México. Maestro en Ciencias en Computación Aplicada por el Colegio de Postgraduados de México. Doctora en Ciencias del Suelo y del Agua por la Universidad de Arizona de Estados Unidos. Fue subcoordinador de Ingeniería de Riego en el INTA. Fue gerente de unidades de riego de la CONAGUA. Actualmente es presidente del COMEI. Investigador nacional SNI nivel 2. Por lo que el día de hoy nos presenta la conferencia Entendiendo el cambio climático. Conceptos para entender mejor su definición y sus repercusiones. Hola, muy buenos días, colegas y amigos del Colegio Mexicano de Ingenieros en Irrigación COMEI. Damos inicio a la presentación del webinar número 12, ya son 12 seminarios con este. Agradecemos la presentación de este tema. Y ahora toca mi turno nuevamente en estos días que estamos en paz, de tranquilidad y sobre todo que muchos tenemos ganas de transmitir conocimientos y otros también de recibirlos, ¿no? Este tema ha sido muy controversial y es por eso que el COMEI pone a disposición de ustedes el tema de entendiendo el cambio climático. Y aquí, en base a todo esto, te estamos presentando un índice. Estamos hablando de 8 puntos, vamos a hablar del objetivo, un poco de los antecedentes del tema, porque es controversial, hechos históricos de cómo lleva más de 100 años o cerca de 200 años de los primeros estudios o que se reportó posiblemente el problema, ¿no? La definición de clima y conceptos relacionados, cómo está la atmósfera y cómo interviene para generar este efecto invernadero y cómo ese balance energético, la definición y los indicadores asociados al concepto de cambio climático y al final material de consulta complementario que puede ayudar a los lectores a profundizar más en el tema o entender mejor. Los objetivos de esa presentación son dos. Uno es que comprenda la definición de cambio climático y sobre todo que puedan diferenciarlo con variabilidad climática, tiempo, entre tiempo y clima, lo cual son los gases efectos invernaderos.
Sobre todo esto para tener una mejor visión de las posibles repercusiones en la agricultura, que es uno de los temas, sobre todo la de riego. Y la otra es identificar los forzantes naturales y antropogénicos del cambio climático. Un poco de antecedentes, vemos que la ciencia climática ha cambiado en los últimos años, en las últimas décadas, y sobre todo, qué tanto la presión que este tema pues debería de impartirse en las currículas de las escuelas de ingeniería, ¿no? En particular ingeniería agrícola, ingeniería en irrigación, ambiental, y hasta ingeniería civil, ¿por qué no, no? Una cuestión importante es de que aunque la Tierra recibe una cantidad diferencial de energía solar en la superficie, finalmente para llegar a un equilibrio térmico el calor se mueve de la parte más caliente que es el Ecuador hacia los polos. Existen evidencias que el cambio climático existe debido al incremento de los gases de efecto invernadero que se ha mostrado a través de cambios en los patrones climáticos y además que esos cambios están intensificando. El cambio climático es un fenómeno recurrente en la historia del planeta. Se ha visto, pero a un ritmo más lento del observado actualmente. Por eso el cambio climático, como vamos a ver posteriormente, se asocia más a una causa de origen o un origen humano, ¿no? O antropogénico. Y aquí la idea es por eso que existe preocupación de que el ritmo de esa intensificación del cambio climático está asociado a la emisión, ¿no? Acelerada de gases de efecto invernadero, ¿no? Sobre todo debido a actividades humanas. Regular ese uso de combustibles fósiles, que es el principal fuente emisora de gases de efecto invernadero, es una tarea difícil, ya que impacta directamente en la prosperidad económica de un país, ¿no? ¿Sí? Porque es un tema controversial, aunque todo el mundo está de acuerdo, la mayor parte, y hay un consenso de la ciencia del cambio climático, la controversia se centra en cuáles son las causas que provocan dicho fenómeno, sobre todo, o cuál es el grado de responsabilidad de los países, ¿no? Cuáles son las actividades o los procesos humanos que intensifican o que son la causa para que se presente o se acelere este fenómeno natural. Como una parte de hechos históricos, vean el primer artículo, a menos que se documenta en 1896, es un químico sueco Arrhenius, en ese artículo, en la influencia del gas carbónico, el ácido carbónico, ¿no? En el aire, en la temperatura de la Tierra, ¿no? Anteriormente se le decía el gas carbónico, el dióxido de carbono, y él reportó o estimó que la Tierra se incrementaría en 5 a 6 grados si se duplicara la concentración atmosférica de CO2. Es un hecho histórico interesante. Hay diferentes estudios o reportes relacionados con el incremento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Fourier en el 94 sugirió que la atmósfera se comporta como un invernadero de vidrio. O sea, al permitir que las hojas de calor penetren en la atmósfera y retenga una gran cantidad de calor recibido, ¿no? Aquí prácticamente está sugiriendo que hay un efecto invernadero de la atmósfera, ¿no? Para permitir ese calentamiento interno de la atmósfera. Tyndall, en mediados de los 80, del siglo XVIII, demostró que es un proceso de selección selectivo, ¿no? Por la radiación infrarroja, o sea, ese efecto invernadero es un proceso de acción selectiva por radiación infrarroja emitida por la Tierra y que se debe más a los gases de vapor de agua y de dióxido de carbono. En los 40, Callendar asoció el incremento con el dióxido de carbono con el uso de combustibles fósiles. Cabe resaltar que la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera permaneció por muchos años del orden de 280 partes por millón,
hasta el año de 1750 con el inicio de la era o la industrial. Keeling inició la medición continua del dióxido de carbono en base a todos sus antecedentes. Hay un observatorio en Hawái, Mauna Loa, que desde 1958 está midiendo la concentración del dióxido de carbono. En esos más de 60 años de ese laboratorio, yo creo que es una de las primeras estudios en medir el dióxido de carbono en la atmósfera. Estimó midió 315 partes por millón en el 58. Ya para el 2008 se reportaba 380 partes por millón, con un incremento anual de 1.5 partes por millón, ¿no? En el 2017, 400, se pasó de los 400 partes por millón. Y bueno, se ha reportado un incremento anual entre 1.5 a 2 partes por millón de las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera. Bueno, también se ha documentado que las principales fuentes de emisoras de dióxido de carbono son la combustión de combustibles fósiles y el cambio en el uso de la tierra. Aquí vemos, sería la variación en la estación de Mauna Loa en Hawái, desde 1958 al 2006, y ve cómo en forma ya sobrepasó el umbral de 400 partes por millón, y esa variación que vemos interanual, pues se debe sobre todo a el cambio estacional, ¿no? de la vegetación en el hemisferio norte con respecto, sobre todo en ese sitio. No es lo mismo en otoño o primero de diferentes estaciones del año, a lo largo del año. De repente no hay más sol, pues hay mayor producción de dióxido de carbono en la parte fría baja. Entonces hay una cierta oscilación a lo largo del año, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, constantemente vemos que hay un incremento. Por otro lado, en la parte derecha es, pues, cuál sería las estimaciones de dióxido de carbono, sobre todo histórica, ¿no? En la parte azul, pues con perforaciones para sacar núcleos de hielo. Eso es aire atrapado en esos núcleos de hielo. En los últimos 1000 años se puede hacer una estimación de cuál sería la concentración de dióxido de carbono, sobre todo provenientes del Polo Sur, que es en la parte azul, y vemos que estábamos hablando del orden de menos de 300 partes por millón. Pero vemos que eso que tomó 1000 años o menos de 1000 años, 900 años de prácticamente mantenerse sin muy poca variación, a partir, se veían aquí ya del 1900, de la revolución industrial, empezó a subir, ¿no? O sea, en 100 años o 200 años se está incrementando muy por arriba de lo que no se vio en los últimos 1000 años, ¿no? Pues hay una preocupación de esta parte. Una parte también interesante, no solo el dióxido de carbono, del incremento, es de que en el 98 fue un año de super niño, que se generaron sobre todo condiciones de calentamiento excepcionales, ¿no? Y posteriormente en el 2014 también fue igualada. ¿Esto por qué sale a flote? Es porque poco a poco o con más recurrencia están reportando condiciones excepcionales de temperaturas altas, ¿no? De hecho, en el 2001, el tercer reporte del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, que es un órgano formado por la ONU, indicó que las emisiones antropogénicas era la principal causa de calentamiento global. Hubo todo un debate de que si era por cuestiones naturales o por cuestiones humanas, ¿no? Entonces, el 2001 se concluyó que son debidas principalmente a cuestiones humanas. Es por eso que en 2011 se firma el protocolo de Kioto. Se aprueba prácticamente por la mayoría de los países, sobre todo Europa, y es prácticamente una ley internacional donde define cuáles serían los compromisos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Posteriormente, una parte interesante de la parte de economía del cambio climático, hay un informe, le llaman informe o reporte Stern,
que es un economista británico, él indicó que se podía afectar el cambio climático hasta el 20% del PIB global de una nación si no se controla, ¿no? Pero actuar ahora cuesta cerca del 1% del PIB mundial. En el 2007 ya el IPCC concluye que el 90% de las emisiones de cambio climático o de los gases de efecto invernadero son responsables del cambio climático actual. En 2009, China ha sobrepasado a Estados Unidos como el mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero. Cabe resaltar que Estados Unidos era el primer emisor, el gran emisor de gases de efecto invernadero, y a partir del 2009 China lo ha sobrepasado. El seguimiento, en el 2010, seguimiento de los acuerdos también es importante, que los países desarrollados iniciaron todo un acuerdo, ¿no? Para construir con recursos, ¿no? Para promover una economía verde y con, sobre todo, acciones de adaptación al cambio climático. Se vio que es un impacto global. Unos son grandes emisores, pero afecta a todos los países, sobre todo países que con muy poca emisión, pero reciben las afectaciones por cambio climático. Es por eso que los grandes emiseros tienen que apoyar con recursos para promover acciones de adaptación. Otra preocupación es de que ya en el 2011 la población mundial alcanzó los 7,000 millones de habitantes y en consecuencia pues los gases se han incrementado. El 2015 los países firman el Acuerdo de París para asumir ya límites en disminución de gases de efecto invernadero y el compromiso, sobre todo, reportar avances. Todo esto es interesante y hay un libro que se llama Cambio Climático y Cultura de Reddy y Mura en 2019 por Springer, que será interesante también consultarlo. Bueno, y aquí una parte interesante es la definición. Vamos a empezar un poco como la parte histórica, la preocupación, como la sección anterior, para definir o resaltar cómo surge la preocupación que llevó a muchos países a tomar acciones, ¿no? Pero antes sería bueno entender qué es el clima. Para clima necesitamos muchos datos, ¿no? Es por eso que tenemos que tener 6 años o 6 meses, pues no me van a decir 6 años qué va a pasar en los siguientes, ¿no? Es por eso que la definición de concepto de clima nos permite tener una mejor visión o entendimiento de lo que es el cambio climático. Y aquí, bueno, yo creo que más bien es interesante a qué le estamos llamando tiempo meteorológico y clima. De hecho, weather en inglés es tiempo, aunque lo traducimos weather y clima como clima. Yo creo que es importante que el tiempo o estado, la diferencia entre tiempo y clima, ¿no? El tiempo es lo que está pasando en esos momentos en un lugar dado, ¿no? Y con una evaluación muy cambiante, ¿no? O sea, las condiciones que tenemos de temperatura, de humedad relativa, en este momento van a ser muy diferentes el próximo año o el siguiente día, ¿no? Entonces, por eso que el estado físico de la atmósfera es algo mucho más momentáneo, ¿no? También se refiere, bueno, a este tiempo como estado del tiempo o simplemente estado del tiempo o simplemente tiempo. ¿Qué es el clima? Finalmente el clima son los promedios de todos los tiempos, ¿no? O sea, si analizamos 100 años el mismo día y vemos cómo se está comportando ese día en particular, pues ya estamos hablando del clima de ese día, ¿no? Puede ser que de esos 30 años, 2 días llovieron, pero 28 años ese día no hubo lluvia, entonces prácticamente el clima implicaría de ese día me define como un día sin lluvias, ¿no? Aunque no quiere decir que no haya lluvias, eso es lo que me define el tiempo. Es entonces el tiempo de la actualidad de un periodo, es de un periodo largo, ¿no? Caracterizado por un conjunto de propiedades, y es importante aquí, para hablar de clima hay que hablar de estadística, y es independiente de un estado instantáneo, o sea, lo que pasa el día de hoy no va a definir el clima, ¿no? Por eso la OMM, la Organización Mundial de Meteorología Mundial, indica que se requieren por lo menos 30 años de datos para caracterizar el clima.
o más, ¿no? Sería más deseable. Entonces, como notas el clima, es lo que uno esperaría, ¿no? De acuerdo a una serie climática histórica, y el tiempo es lo que se tiene en un momento dado. El promedio de tiempos atmosféricos define el clima de un lugar. Entonces, es la diferencia, ¿no? Entre tiempo y clima. Aquí es interesante, ¿no? Vean, es una figura de Dr. Mariano Hernández Cermeño en el 2009, donde finalmente la parte, si ustedes ven aquí, verde, ese sería lo que pasó en un año, ¿no? Ese sería, vamos a poner la temperatura de ese año, ¿no? O la lluvia, bueno, vamos a ponerle la humedad relativa promedio, ¿no? Ese sería de la línea continua verde, es lo que sería el promedio de esos 30 o 40 años. Ese sería el clima y la humedad que uno esperaría para cualquier día del año. Pero si analizamos un año particular, ese sería estas línea verde con picos, eso sería lo que pasó, ¿no? Entonces vemos que oscila sobre lo que sería el promedio histórico de esa variable. Entonces la diferencia entre tiempo sería como el promedio, lo que en el día, y la verde sería los promedios históricos de muchos años para diferentes días. ¿Qué es el pronóstico? El pronóstico, ¿no? Entonces, el pronóstico es, supongamos el servicio meteorológico, es lo que me está indicando cómo esperaría que fuera para cada día. El verde es lo que pasó, esos picos, y el azul es lo que me predijo. Aquí vemos, bueno, que sería un servicio meteorológico muy para ese mismo año, o sea, predijo siempre por abajo de lo que pasó, ¿no? Si uno se basara en los pronósticos, pues prácticamente sacaría el pronóstico de ese año, ¿no? Se dice, no es el pronóstico de ese año, ¿no? O sea, esa curva, entonces ahí vemos cómo ese pronóstico, sí, está muy fuera, ¿no? Bueno, aquí la interesante es cómo es la diferencia entre tiempo y clima, ¿no? Como una variable continua que esperaría sería una componente estable y con referencia al pronóstico del estado de tiempo, porque generalmente podemos hablar de esta parte. Aunque no quiero meterme a la parte pronóstico en este momento, no es el objetivo de esta plática. Es importante que se comentó, de hecho, hace un rato, que la energía solar pues es recibida en forma diferencial por la Tierra y de ahí se distribuye. Hay unas zonas más calientes y otras más frías, pero finalmente la Tierra tiene que alcanzar equilibrio y esa energía o ese calor se mueve de la zona más caliente hacia los polos a través del movimiento del planeta, las circulaciones atmosféricas y sobre todo las corrientes marinas. La presión es otra variable que define los procesos meteorológicos, pues sus variaciones verticales y horizontales pueden producir fenómenos que afectan el estado del tiempo y definir el clima de un lugar. Y aquí, cuando hablamos de clima, siempre hablábamos de temperatura, realmente. O sea, cuando hablamos sobre originalmente calentamiento global, pues hablábamos de temperatura. Entonces, si hubo un cambio climático, podemos ver cuáles son los elementos del clima. Los elementos del clima, o en sí, acuérdense del tiempo atmosférico ambiental, porque finalmente son las mismas variables. Una es instantánea y la otra es varios, que ya lo vimos anteriormente, varias mediciones o registros a largo plazo, pues va a definir el clima. Todos los elementos del clima son termodinámicos y acuosos. Entre los termodinámicos tenemos la presión atmosférica, la temperatura ambiental, el viento, la insolación, y los acuosos que tienen con el agua, humedad ambiental, nubosidad y precipitación. Para un lugar determinado, los elementos de clima son las propiedades de los que a largo plazo define el clima y a corto plazo el tiempo. Bueno, una cosa interesante es de que hay una relación al subir la temperatura, siempre la humedad relativa baja, ¿sí? Baja la temperatura, humedad relativa o viceversa, y aunque la nubosidad o cuando hay lluvia baja finalmente hasta la insolación, entonces hay una relación entre ellas. Tradicionalmente muchos de las variables que define el clima
eran prácticamente temperatura y precipitación, y a medida que vamos incorporando más, pues tenemos una mejor caracterización del clima. Entonces es importante que estamos hablando de 8 elementos, y teóricamente al cambiar uno debe haber cambio climático. Aunque hay una relación, al cambiar una también afecta a todas. O sea, no solo estudiar la temperatura, si cambia la temperatura, finalmente hay una relación entre ellas y hay un cambio diferente. Es importante también definir cómo hay factores geográficos que están relacionados con el clima, la latitud. A medida que cambia la latitud, la energía solar que se recibe disminuye. La altitud, la temperatura baja. A medida que estamos cerca del océano, pues hay un efecto buffer que finalmente el agua retiene calor, y eso evita que hay una mayor variabilidad climática, el mismo terreno, la relieve, la topografía, sobre todo si está una zona donde está localizada, o su cara más hacia el norte o hacia el sur, el tipo de vegetación que tiene, cómo se distribuyen las tierras, el agua, el tipo de suelo, las corrientes marinas. Todos esos factores son los que condicionan o también definen. Entonces, una cosa son los factores que condicionan el clima, y otra cosa son los elementos del clima. Y en todo eso también es importante ver cuáles son las causas de la variabilidad climática. Ahí, sobre todo, porque es importante, sobre todo hay unas cuestiones estacionales, ¿sí? El mismo Sol, como una estrella variable a lo largo del año, cómo va cambiando su órbita, pues hay unas variaciones estacionales de la órbita terrestre, ¿no? Pero también hay internas, ¿no? O sea, cuando hay un volcán, hay un polvo que se emite, que finalmente sirve de barrera a la radiación, pero también solar. Y hay el efecto invernadero de la atmósfera, que vamos a tratar con más detalle, que también es una causa interna. Cambios en los océanos, cambios en uso de suelo, la energía usada, los procesos industriales y el transporte, pues son causas internas que provocan esa variabilidad climática, ¿no? Es importante conocer entonces que hay una variabilidad debido a factores internos de la Tierra y otros externos, ¿no? En la atmósfera, ¿no? ¿Sí? Y aquí, bueno, vemos que hay una variabilidad climática ya natural. Vemos aquí, por ejemplo, la lluvia de una estación en particular. Lo rojo es la media y los puntos negros son los diferentes, lo que se observó del valor acumulado de la lluvia, ¿no? Si uno viera los puros promedios, se da cuenta que pues, prácticamente la lluvia variaría mensualmente de 130 a 50, ¿no? Pero entonces la media finalmente no me dice todo, ¿no? Hay que ver cómo ha habido esa variabilidad, y vemos que hay meses que han llegado hasta 300 milímetros, ¿no? Entonces, esa la variabilidad climática es interesante porque pues me indica qué tan el clima, o sea, qué tan cambiante es en una zona, sobre todo basado en las variables climáticas, ¿no? Y por eso que es importante no solo los valores de media, vamos a un poco adelante, ¿sí? Veo, por ejemplo, esta es una estación en Colima, en la ciudad de Armería. Y aquí es un trabajo que hicimos hace tiempo, que sería, la H sería el inicio de la temporada de lluvias, y el B sería cuando finaliza. Entonces, por ejemplo, sería del día juliano, junio, ¿sí? O sea, el día 160, mayo, junio. Pero ¿cuándo termina, no? Si te fijas, por ejemplo, este año del 2002, pues prácticamente está diciembre, ¿no? Sí, pero vean este año, pues entonces hay la variabilidad climática, pues se manifiesta a través de diferentes valores de los elementos de clima.
y sobre todo ese sería el inicio de la temporada de lluvias. Es una variable también secundaria que tiene que ver con la precipitación. Aquí vemos la precipitación acumulada, esa variabilidad, qué tan cambiante es otra de las características del clima, o sea, no solo la media, sino también la dispersión de los datos en torno a la media, ¿no?, de cualquier variable primaria o secundaria del clima. Vemos, por ejemplo, los años húmedos y los años secos. Vean, este azul es años húmedos. ¿Cuántos máximos días aquí sería consecutivos? O sea, hay máximos días consecutivos, o prácticamente estuvo lloviendo 12 días, ¿no? Y aquí sería lo máximo de días consecutivos con lluvia, consecutivos secos, o sería total días en la estación lluviosa, húmedos y secos. O sea, desde que empezó la lluvia hasta que terminó, cuáles son los años, cuántos días son lluviosos y cuántos son que no hubo lluvia. Aquí fueron 10 milímetros para diferenciar no un milímetro, o sea, un día seco es que no llovió, que llueve menos de 1 milímetro, y arriba de 1 milímetro es un día húmedo. Entonces, ¿cuántos días vemos aquí, por ejemplo? Que tenemos 60 días prácticamente arriba, días lluviosos. Y eso sería en la temporada. Estamos hablando que la temporada de lluvias, desde la primera lluvia, 160 días, aquí tendríamos 120 días. Entonces, cada año viene una variabilidad. Entonces, de forma natural se manifiesta ya una variabilidad, como es conocida, de las diferentes variables o elementos del clima. Entonces, ya vimos que en sí el clima, pues finalmente es definido por variables del tiempo atmosférico, o el estado del tiempo promedio, ¿no?, por un periodo de tiempo largo y espacios definidos. El clima es lo importante, que se define en términos de parámetros estadísticos, de media y dispersión, de registros. La idea es tener registros directos o indirectos, que hemos visto del dióxido de carbono. O en temperatura, con los anillos de los árboles también se puede estimar, ¿no? Es por eso que definir el clima tiene que uno aplicar técnicas estadísticas, ¿no?, para analizar tendencias o estimar parámetros, ¿no? Y aquí, bueno, hablamos de los elementos de clima primarios, y también hay variables secundarias asociadas como sequías, ¿no? La sequía es una variable secundaria climática que hay muchas opciones para definirla. Cuando hay una sequía, no es única, hay propuestas, o dependiendo del autor, se puede definir la existencia de una sequía. Y aquí, bueno, es importante entonces en el clima, si tenemos que usar la estadística, pues tenemos que tener series de datos climatológicos. Esas series son datos estadísticos temporales, deben ser ordenados cronológicamente, que se recompilan, observan o registran en forma periódica de los elementos de clima. Esto es a intervalos de tiempo regulares, diarios, semanal, sobre todo, o instantáneos, y que se guardan de forma semanal, máximas, mínimas o diarias, por largo periodo de tiempo. Y aquí, bueno, es importante que en ese análisis ver la tendencia, el factor ciclo, la estacionalidad y el movimiento irregular, ¿no? ¿Sí? La parametrización, y aquí es interesante, ¿no? O sea, ya tengo una serie climatológica, ¿sí? Y que siempre la idea es cómo sintetizar cientos de valores en parámetros estadísticos que me permiten resumir toda esa colección de datos en unos pocos valores. De las variables más comunes, pues tendremos la tendencia real de los datos, que podría ser media aritmética, mediana, moda, geométrica, ponderada, la media móvil, hay muchas, ¿no? La dispersión o variación también es otra característica con respecto a este centro. O sea, qué tanto es el rango, la variancia, la desviación. La simetría de los datos, vamos a ver un poquito, ¿no? Qué tan simétricos están con respecto a la media, la forma, cómo se agrupan esos datos. Y otra cosa interesante también, los datos que ocupan ciertas posiciones de interés. En hecho, lo vamos a ver en la siguiente. Aquí vemos, por ejemplo, que
tendencia central, bueno, ¿cuál es el valor medio, ¿no?, de esta distribución de datos? La variación, qué tan dispersos están con respecto a la media. La posición, me interesaría el valor medio de esta serie, la cuarta parte de esa serie, entonces, de esta cuarta, ¿cuál es el valor promedio? Que serían los cuartiles. En general son los percentiles. Deciles estamos hablando de 10 divisiones, cuartiles estamos en 4, centiles en 100, ¿no? Y la parte de simetría, o sea, ¿qué tan lejos estamos de la media? Aquí sería una simetría hacia la izquierda, hacia la derecha. Entonces, aquí es importante porque el clima, ¿no? Si tenemos una variable y de repente la media, lo vamos a hacer posteriormente, es la misma, pero cambia la dispersión o cambia la dispersión, pues está cambiando el clima, ¿no? Es más variable que antes. Pero eso lo tenemos que analizar, mostrar con datos, sobre todo, serie de datos a largo plazo, ¿no? Bueno, eso hablamos realmente entonces del clima. ¿Qué es el clima? Es que estas variables de tendencia central, dispersión, simetría, forma o posiciones de datos de interés cambian, ¿no? Al cambiar una, pues hay un cambio climático. A estos cambios que se puedan, le llaman la señal de cambio climático. Entonces, si analizando series climáticas a largo plazo y podemos usando técnicas estadísticas, mostrar que hay un cambio entre dos periodos, el antes y después del cambio climático, del inicio del cambio climático, se cambia la media, en la dispersión, en la simetría, en la forma, pues estamos hablando de un cambio climático. O sea, no solamente necesariamente tiene que cambiar la media, puede cambiar la variabilidad, vamos a verlo con mayor presión después, pero es importante que este dato lo tengamos. Y aquí, bueno, ¿cuál es la razón del cambio climático? Y veamos aquí los gases que se encuentran en la atmósfera. Los principales gases de la atmósfera, estamos hablando de nitrógeno, que son 78%, el oxígeno el 21%, el argón prácticamente 1%, el vapor prácticamente es 0.02%, por eso los tres grandes componentes es nitrógeno, oxígeno y argón, que estamos hablando casi el 99% de los gases. En menor grado está el vapor y mucho menor si bien son partes por millón. Si hablamos de la cantidad que tenemos de dióxido de carbono, pues prácticamente es una cantidad insignificante, ¿sí? Si hablamos de 0.00, por esa cada pequeña cantidad, sin embargo, tiene grandes efectos, como vamos a ver. Y es una, y aquí, bueno, es una también interesante porque es la atmósfera del promedio de 1750 en el 2005, el 2011, ¿no? Y cómo han cambiado del 5 al, o sea, del 2005 al 2011, ¿no? O sea, cómo en estos, se fijan, 6 años, cómo cambiaron, ¿no? O lo podemos hacer con respecto al inicio de la era industrial. Entonces vemos que los mayores constituyentes de la atmósfera prácticamente no han cambiado, han sido estables, vapor de agua, todos. Sin embargo, vamos los que han cambiado, ¿no? Estamos hablando de dióxido de carbono, de 780 que teníamos en el 2005, prácticamente estamos llegando a los 400, o si lo vemos con respecto a 200, casi 80, ¿sí? Estamos hablando más de 100 partes por millón del 50 al 2011, ¿no? El helio prácticamente son constituyentes que no han cambiado. El metano sí ha cambiado, pero ven, aquí son partes por millón, que sean partes por billón. Y aquí son por trillón. O sea, el problema de aquí es que estos componentes de clorofluorcarbonatos, estos han incrementado, ¿sí? Bueno, aquí en este caso han bajado, ¿sí? Han bajado, pero sin embargo tienen un efecto reductivo. Vean, aquí es relativamente fijo. Aquí en este caso han disminuido. Pero vamos al metano. El metano ha subido, ¿sí?
en 28%, aquí en 4.7 el óxido nitroso, en el carbono el 11%. Entonces esto es interesante cómo los constituyentes, los principales, y aquí son los menor, cómo han cambiado. Es interesante esa tabla de ustedes lo puedan analizar. Y aquí, bueno, los gases atmosféricos se les ha dividido en gases de efecto invernadero, ¿sí? Y que serían los que están aquí abajo. Vamos a verlos ahorita. Y los que no son de gases de efecto invernadero. Ya que no todos los gases que se encuentran en la atmósfera son gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero representan menos del 1% de la combustión atmosférica que hemos visto, pero cumplen funciones primordiales para retrasar el enfriamiento de la Tierra por la noche. Aquí lo interesante es que un gas de efecto invernadero puede absorber la radiación infrarroja, cual genera vibraciones y colisiones moleculares que transfieren energía para calentar el gas cercano. Esa es una característica al estar absorbiendo, vibra y genera colisiones que transfieren energía, ¿no? Que calientan. Esa es una característica de los gases de efecto invernadero. Es por eso que el gas de efecto invernadero son los componentes gaseosos presentes en la atmósfera, tanto de origen natural como antropogénico, que absorben y remiten esa radiación. Es una definición de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Aunque son varios gases de efecto invernadero, los que han incrementado su concentración y que nos preocupa, sobre todo cuando los analizamos con respecto a la revolución industrial, o sea, la era industrial. El CO2, que se ha incrementado 141%, el metano 254% y el 121%. O sea, son los gases que más se han incrementado y que producen ese efecto de gas invernadero que vamos a analizar actualmente. Ya que estos gases actúan en forma análoga a un gran invernadero en la atmósfera, que mantiene y regula la temperatura terrestre. ¿Cuáles son las grandes actividades que producen gases de efecto invernadero? Sería el consumo de combustibles fósiles, el cambio en uso de la tierra y el incremento, o sea, cada vez usamos más recursos para producir. Perdón, aquí, bueno, es interesante también analizar esos diferentes gases de efecto natural y de origen antropogénico, ¿sí? Bueno, aquí todos son los gases, aquí de prácticamente, aquí los dos son, esta diapositiva, aquí serían gases de origen, los dos son natural, por ejemplo, finalmente son de origen y gases netamente antropogénicos. O sea, el dióxido de carbono es un gas de origen natural, pero que ya existe en la atmósfera, ¿sí? ¿Sí? Pero también ha sido incrementado tanto por actividades humanas, ¿no? O sea, de origen es natural, pero también es de origen antropogénico, muchas actividades, ¿no? O sea, por ejemplo, el cambio de uso de suelo, finalmente es una actividad humana, antropogénica, la quema de combustibles, el metano, el arroz, de hecho, la producción de arroz al estar inundado y produce el metano, la misma producción. Entonces aquí son los gases de efecto invernadero. Esa es la vida útil media en años. Y aquí es interesante la potencial de calentamiento. Todo se toma como el dióxido de carbono como potencial 1. Y vemos aquí que estos hidrofluorocarbonos tienen un potencial de calentamiento muy alto, aunque cuando vimos pues, prácticamente no se han incrementado mucho, se han mantenido estables, ¿no? Pero a medida que no se tenga control de esto, pudiera tener un efecto más drástico en el calentamiento de la atmósfera, de estos gases de efecto invernadero completamente antropogénicos.
Mientras que, por ejemplo, el óxido nitroso, este óxido nitroso tiene mucho más, 310 potencial de calentamiento mayor que el dióxido de carbono. Entonces también hay toda una preocupación de mantener tanto el dióxido de carbono, metano, y no solo el dióxido de carbono, que no se incremente, ¿no? Y aquí, bueno, vamos a ver ahora otro tema que es el efecto invernadero, el balance energético terrestre. El efecto invernadero, ya hablamos muchas cosas, ya nomás de resaltar y que quede claro, que se debe a la absorción del calor por parte de todos los componentes que absorben calor en la atmósfera. Y sobre todo, aquí es importante ver es de que cualquier cuerpo con una temperatura por arriba de los 0 grados Kelvin, o sea, prácticamente cualquiera, emite una radiación, ¿no? Emite una radiación. Y aquí es, bueno, sobre todo a bajas temperaturas como la Tierra, le llaman radiación de onda larga, que tampoco me quiero meter mucho a esto. La Tierra, al calentarse a través de radiación solar que recibe por rayos directos que son de onda corta, calienta la Tierra. Al calentarse también la Tierra está emitiendo calor, pero está emitiendo la forma de radiación infrarroja. Que esos gases de efecto invernadero son transparentes, o sea, la radiación solar penetra esos gases de efecto invernadero. Sin embargo, para la radiación de onda infrarroja de la Tierra, al calentarse por la noche, no dejan pasar esa radiación infrarroja o retarda esa eficiencia. Ese es ese efecto invernadero que vamos a ver, ¿no? O sea, los gases invernaderos permiten o retardan que se libere esa radiación infrarroja. O sea, no son transparentes los gases de efecto invernadero a la radiación infrarroja. Y es interesante que vean, por ejemplo, que en el exterior se está llegando 1360 watts por metro cuadrado. Claro, en promedio en la parte exterior que está que reciben los rayos solares. Pero bueno, buena parte, ¿cuánto llega? Pues no llega a esta cantidad de la superficie terrestre. Vamos a ver después que es mucho menor, sobre todo porque no todo, buena para la mitad también, buena parte de la Tierra pues no no reciben los rayos solares, y además a medida que esta energía que va penetrando la atmósfera, se va perdiendo, ¿no? Pero es importante, por eso se mide la radiación solar con piranómetros, cuánta energía está llegando a la superficie terrestre y cómo está variando durante el día. Importante que esa energía, es importante como la energía que entra del sol que penetra a la Tierra, ¿sí? Y finalmente llega a la superficie terrestre, la calienta y vuelve a emitir un tipo de radiación, y esa radiación finalmente regresa al espacio, y todos estos flujos de energía controlan el clima terrestre. Aquí es importante comentar que la Tierra está en equilibrio dinámico. Es lo que recibe es lo mismo que emite. El efecto invernadero es un retardamiento del calor, ¿no? Que finalmente poco a poco se va disipando, pero es como una cobija, ¿no? O sea, es como que retarda ese calor, guarda ese calor a través de los efectos de los gases de efecto invernadero. Y aquí, bueno, más para recordar un poco, es una estación de un trabajo de tesis ahí en Chapingo que realicé hace tiempo. Y vean, por ejemplo, cómo se registró la temperatura de un invernadero en el día, con ventanas cerradas, y es una estación meteorológica afuera, ¿no? Pues prácticamente era, ¿qué pasa? Sale el sol, empieza a calentar, entran rayos solares, calienta el invernadero,
Pero ese calor, como el plástico es transparente al sol, ¿sí? Y no deja que se pierda, se empieza a calentar el invernadero, esa radiación no puede, de que genera en sí el invernadero, la superficie del cultivo, no puede irse. Entonces la temperatura sube en el interior, muy por arriba, estamos hablando, se fijan aquí casi 8 o 10 grados de entre el interior y el exterior. O sea, lo que hace una cubierta transparente de plástico, de vidrio, que permite que en el interior se tenga una temperatura mucho mayor adentro que afuera y que lo mantenga, ¿no? A medida que el sol se va, pues empieza prácticamente a bajar la temperatura. Pero se crea como un efecto, ¿no?, de retención del calor que puede generar condiciones fuera del confort de la planta, ¿no? O sea, si hablamos que la temperatura de la planta es de 20 a 25 grados, ¿sí? Pues me idea que estaba mejor las plantas de afuera que estaban adentro, ¿no? O sea, entonces un invernadero, pues no necesariamente, si no tiene un buen manejo, tenemos condiciones favorables en el interior, ¿no? Por eso se tiene todo un sistema de calefacción o de ventilación forzada que permita en cuestiones para si la temperatura está fuera por arriba de la zona de confort, pues tenemos que sacar ese calor, ¿no? Ese es el efecto invernadero. Entonces, los gases de efecto invernadero hacen este efecto, ¿no?, de una cubierta de plástico, el mismo efecto similar, ¿no? Entonces, aquí la definición de efecto invernadero es un fenómeno que se debe a la acción reguladora de la energía en un invernadero, ¿no?, como una cubierta transparente, con una cubierta transparente que impide que el calor transmitido por el sol y que penetra al interior se escape y se libere al ambiente. O sea, ¿no?, esa parte es interesante, el efecto invernadero, realmente un invernadero, ¿no?, agrícola, ¿no? Y vamos, también el efecto de invernadero de la atmósfera, en forma general, es muy análogo al invernadero. Regula la distribución del calor, impide que el calor emitido por el sol y que penetra la atmósfera se regrese y se escape al exterior. Y durante el día protege al planeta de radiación solar. También acuérdate que finalmente hay una filtración, ¿no?, o sea, de nocivas. Esas partículas finalmente también pueden reflejar o impiden que toda la radiación finalmente penetre. Esos ya vimos que son los gases de efecto invernadero. También vimos que no todos los gases que están en la atmósfera actúan como agentes de efecto invernadero. Y bueno, finalmente este efecto ha existido por mucho tiempo y ha permitido el desarrollo de seres vivos, ¿no? Y mantienen a la Tierra en condiciones de que pueden desarrollar la vida y muchas veces el confort de los cultivos en una parte o durante todo el año. Ya vimos también que los fósiles, el cambio de un suelo y sobre todo la combustión fósil es el 80% de las fuentes de emisión, ¿no? Y aquí, bueno, a esto le llaman mitigar, ¿no? O sea, mitigar el efecto el cambio climático significa regular las emisiones, ¿no? Y sobre todo combustibles fósiles. Sin embargo, regular el uso de combustibles fósiles es una tarea difícil, ya que pues, son los que mueven transporte, fábricas, muchas de las actividades económicas requieren uso de combustibles fósiles, impactan directamente en la prosperidad de la económica de un país, ¿no? Entonces, no es fácil todo esto. El balance, bueno, también como una parte ya para trabajar de forma más concreta, el balance energético terrestre, hablar sobre el balance, pues es el balance entre la energía entrante y saliente del sistema terrestre. Y ya vimos también que la entrada de energía asociada con energía solar, o sea, finalmente el que mueve todo es el sol. Entonces la variedad del sol, la variación diaria estacional del sol, pues define también ese balance, ¿no?, de energía, ¿no?
y sobre todo cómo va penetrando la atmósfera, cómo se va reflejando, se va dispersando y cómo llega a la atmósfera, calienta la superficie terrestre. La superficie terrestre, al calentarse, emite también calor, y ese calor está liberándose de la superficie, llega a la vecindad de los gases de efecto invernadero, vuelve a regresar, se vuelve a remitir a la Tierra una parte, otra parte se va liberando, y así está jugando todo este proceso de energía. Y por eso que la salida, ya hemos hablado de la salida de energía, está asociada como reflejada o remitida a la superficie terrestre y finalmente liberada a la atmósfera y se enfría por la noche el planeta. Y aquí, bueno, vean, de esos hay el porcentaje de los watts que se van, vamos a ponerle, acumulando por los gases de efecto invernadero, pues buena parte se debe al dióxido de carbono, ¿no? Esa es la principal causa, ¿no? O es el principal forzante radioactivo de los gases de efecto invernadero. Y aquí ya vimos nuevamente que es el 80% se debe al dióxido de carbono. Una parte interesante es de que, bueno, el sistema climático depende de 5 subsistemas, ¿no? De la atmósfera, de hidrosfera, litosfera, biosfera y criosfera. Y hay un intercambio de energía y materia, ¿no? También los mares absorben dióxido de carbono. Y bueno, es interesante cómo están este intercambio de energía también en la ecuación de energía y de masa entre la atmósfera y los diferentes sistemas terrestres, ¿no? Pero aquí es una parte si ese es el balance de energía de la Tierra, ¿no? O sea, finalmente la energía solar, la que llega en la superficie terrestre, una parte se refleja en la atmósfera, y por la atmósfera, finalmente al atravesar la atmósfera, las nubes reflejan una parte y al llegar a la Tierra reflejan otra. O sea, el 70% habla de la energía finalmente la que llega a la superficie. Una parte es absorbida por suelos y océanos, es emitida a través del 64%, o sea, a través de onda, el 70% vuelve a ser remitida. Y hay diferentes balances que lo vamos a ver un poco más a detalle. Aquí, esa parte gráfica me gusta, es de Usiri Hilal, 2013. Disculpa, está en inglés. Bueno, aquí sería, el Sol emite, al estar en altas temperaturas, emite radiación en onda corta, y la Tierra pues le emite en onda corta, pero no larga. La Tierra onda larga y esta onda corta. Y hay también absorción de calor, ¿sí? O pérdida de calor, como latente y como sensible. Con latente, el cambiar de líquida, este calor que llega también está convirtiendo agua líquida a vapor, ese calor latente, y también está calentando los gases que están en la atmósfera, que son no radiactivos. Entonces aquí interesante es de que de esos 340 watts que finalmente llegan a la Tierra, 100 son reflejados, o sea, son finalmente remitidos antes que lleguen a la superficie de la Tierra. Estamos hablando del orden de 240 watts por metro cuadrado que finalmente en algún lado se absorben, ¿no? Por la superficie terrestre, calientan y finalmente se remite, ¿sí? De esos que son emitidos a la atmósfera, ¿sí? Como andan, son 169 watts finalmente que son. De ahí, por ejemplo, 30, ¿sí? Bueno, perdón, aquí son
Como se fijan aquí hay una 239, 340, es prácticamente muy cercano a lo que llega, a lo que regresa. Y hay un pequeño imbalance, ¿no? De cerca de 1 watts por metro cuadrado, ¿no? Que vemos aquí, ¿no? De calentamiento, ¿no? O sea, que finalmente hay una menos de esta cantidad, pues va a depender del balance entre lo que entra y con lo que sale. Aquí, pues también es interesante ver que números y testas indican valores medidos, ¿no? Aquí son los que están en cuadro, indican valores medidos, y los números, estos por ejemplo, son estimados. Es por eso que hay cierta incertidumbre, sobre todo en los que no están en un rectángulo, ¿no? ¿Sí? Es por eso que hay todavía en la medicina, que son estimaciones, ¿no? Bueno, una parte interesante de la atmósfera es que hay una parte alta, ¿sí? La parte alta de la atmósfera, ¿sí? En esta es la parte alta es muy fría, ¿no? Entonces, si es muy fría, pues prácticamente no emite gases, o sea, radiación infrarroja, ¿no? Entonces, la posible cantidad que pueden remitir estos gases al estar a una temperatura muy baja, y más sirven también como una pequeña capa de que encajona, ¿no? Entre una temperatura fría y una temperatura caliente, ¿no? Aquí están esos efectos de efecto invernadero. Es la superficie terrestre. Es interesante también este efecto, ¿no? De cómo en la parte superior, al estar en temperaturas muy bajas, pues no hay una emisión de calor, ¿no? Sí. Bueno, ya vimos las diferentes fuentes emisoras de gas, el consumo de la deforestación, el cambio de uso del suelo, las actividades, ya un poco más del transporte, la agricultura y los rellenos sanitarios. Bueno, aquí con todo esto que también hablamos un poco, que debido a toda la presión o las observaciones climáticas presionaron para convocar la Comisión de Cambio Climático y en el marco de las Naciones Unidas, y condujo a la creación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que en inglés es IPCC. Este panel es un grupo de científicos de todo interesados del mundo, pues que han realizado una serie de estudios para documentar, pues no solo las causas del cambio climático, las señales, sino también las acciones, los impactos, la vulnerabilidad, todos los estudios de cambio climático. Este es un grupo que tiene también sus reuniones y convenciones. Y bueno, a partir de esto nació porque pues, han visto que el problema de cambio climático es un problema de seguridad mundial. Y la idea es implementar mecanismos para controlar la emisión de gases de efecto invernadero de origen, sobre todo antrópico, donde podemos hacer. El mecanismo inicial que vimos también, que nació cuando se firmó el protocolo de Kioto, que se embarcó hay una, de la Naciones Unidas, que sería la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, donde se reúnen los países convocados por las Naciones Unidas y explicaron límites, ¿no? Para la reducción de gases de efecto invernadero en 37 países industrializados y además pues, toda la comunidad firmante, sobre todo europea. Son 37 más los países europeos para reducir, ¿no? Entró en vigor el 15 de febrero. A partir de esto, pues cada país ha hecho, con México, su ley de cambio climático, las comisiones intersecretarias de cambio climático, y han tratado las comunicaciones nacionales, donde muchos países pues, están obligados a reducir, otros a informar en esas comunicaciones nacionales. Entonces hay toda una serie
de compromisos, ¿no? De reducir y sobre todo documentar y publicar qué está haciendo, ¿no? Cuáles son el inventario de gases de efecto invernaderos. Y aquí, bueno, una parte interesante, vean, que es la controversia. O sea, por ejemplo, vean aquí el circulito, serían los grandes países emisores de mayor diámetro, mayor grande el círculo, pues mayor emisión, ¿no? Sí, China, estamos hablando de millones, 6,000 millones de toneladas, ¿no? De dióxido de carbono. Sí, el Estados Unidos, estamos hablando de 5,000, Canadá 614, México, y vean Brasil 377 millones. Y bueno, son todos los países pequeños, ¿no? O sea, pero prácticamente. Esa sería la parte de Europa, que vemos aquí el color, Europa. Vemos aquí en café África, que prácticamente puede ser Sudáfrica. Sí, en la parte de aquí es toda la parte de los países árabes. Sí, aquí la parte de Asia, en particular aquí manejamos 16, la parte de Australia, Rusia. Entonces aquí, si viéramos así, África prácticamente ni siquiera los gases efectos de invernadero de la suma de todos, ¿sí? De los 4 o 5, pues hacen lo que produce, no sé, Canadá. Entonces, ¿cómo es? O sea, un solo país, México, por ejemplo, ¿sí? Produce buena parte de lo que produce, hace la mitad de lo que produce esto menos de África, ¿no? O sea, entonces, sin embargo, esos países, aunque no son causantes de la acumulación de gases de efecto invernadero, finalmente reciben las consecuencias, ¿no? Es el problema que, por eso que el compromiso, ¿no? O la obligación de los grandes países emisores de poder ayudar a los países que prácticamente no son culpables o estos gases de efecto invernadero. Esa es la parte de México. Sí, vean en México la parte de por persona, la cómo andan entre cuántos son las toneladas de dióxido de carbono por personas, son las diferentes, los diferentes industrias, ¿no? De la parte agrícola, ¿sí? La parte agrícola, la parte, bueno, que sería otros sectores, sería la parte de los sectores, pero vemos que lo principal es la parte industrial, la combustión, la parte industrial, los edificios, el transporte, ¿sí? La parte de producción de energía, la producción de energía, ¿no? Entonces aquí, bueno, la idea es como del 90, por ejemplo, México hasta el 18, pues ha incrementado de 300 a 495, ¿sí? Si nos viéramos aquí casi en el 2000, por ejemplo, 436, pues estaría por acá, ¿no? Cerca del 2005, ¿sí? ¿no? Bueno, aquí son las diferentes características, cómo el país ha ido incrementando del transporte, ¿no? 73%, comparamos del 90 con el 2018, ¿sí? O con el 90-80, si comparamos del 90 contra el 15, o el 2005 contra el 15, 16%, ¿no? O sea, este es pues el estado alimentario y lo que cada país debe de estar publicando, que es cómo están emitiendo los gases efectos de invernadero, ¿no? Las diferentes industrias o actividades, ¿no? Y aquí, bueno, es importante también ahora trabajar o entender lo que llamamos cambio climático. El calentamiento global, originalmente me acuerdo cuando 20 años hablaba de calentamiento global.
De hecho, fue el primer término, ¿no?, asociado al o la preocupación, ¿no?, de que la parte directa del incrementar los gases de efecto invernadero había un incremento en la temperatura por medio de la superficie terrestre. Se le llamó finalmente, había un calentamiento global, un fenómeno de calentamiento global. Posteriormente se dieron cuenta que pues, en sí no solamente es el calentamiento, sino al calentar la Tierra no solo es la temperatura, sino una serie de cambios, ¿no? No solo la temperatura, sino en otros elementos vimos de clima, tanto secundarios, primeros como secundarios, y vemos que hay una redistribución de las lluvias, y la parte, por ejemplo, es un cambio climático, ¿sí? No solo de la temperatura, sino muchos de los elementos climáticos, ¿no?, asociados. Actualmente hay un término que también, en lugar de cambio climático, le llaman cambio global, ¿no? Porque no solamente son cambios físicos, ¿no?, sino también económicos y que están interrelacionados, ¿no? O sea, aunque surge, vamos a ponerle por acción climática, pero también la parte humana la está intensificando, ¿no? Sobre todo como son las pérdidas de biodiversidad, desertificación, el cambio en el uso del suelo, alteraciones de los ciclos bioquímicos como el agua o los componentes atmósferas y cambios políticos en el planeta, entre otros. Entonces el término ha ido evolucionando con una relación, o sea, con el anterior y cómo pudiéramos considerar sobre todo los procesos mucho más amplios, ¿no? Entonces, cada vez vemos con mayor razón usar el cambio global, ¿sí? Y aquí, bueno, es importante también distinguir entre variabilidad climática. La variabilidad climática es algo natural. Vemos, de hecho, cuando vemos una media después de 30 años y vemos que cambia poco, ¿no? Aquí cuando hay una variabilidad climática natural, pero cuando empezamos a ver alguna propiedad como la media, vimos, ¿no?, la media, la dispersión, la forma, al estar cambiando una o más elementos del clima, pues siempre va a haber variabilidad climática y también se observa ya en muchos de las series reportado cambio climático. Y aquí conviene, ¿no? Esta gráfica me gusta, que se han reportado varios autores, no es culpa aquí, ¿no? Hay muchas variantes, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, esta sería la curva actual o pasada de los, no sé, vamos a ponerle 30 años, si analizáramos dos series de 30 años, ¿no? Esos primeros 30 años es el clima actual. Y si se moviera si tuviéramos 60 años de datos, entonces esos serían los primeros 30 años y esos serían los últimos 30 años. Entonces, si cambia la media, pues prácticamente la curva solamente es como se movió. Claro, aquí es interesante es de que vean el área que está esta temperatura, nomás sería esta partecita. O sea, tenemos valores extremos, pues pocos, ¿no? Pero al moverla, para este mismo valor vamos a tener mucho más valores extremos, ¿no? O sea, tendremos más valores en esta área, ¿no?, que puede ser temperaturas altas, por ejemplo. Entonces, el que cambia la media, no hay un cambio en la variabilidad, la dispersión, ¿ven? Esta dispersión de esta curva es similar a esta. Entonces aquí no hay dispersión, se muestra la misma variabilidad climática en esos periodos, pero la media ha cambiado. O sea, que se movió la media con la misma variabilidad. Y vean esta parte, ¿no? O sea, este sería la actual, ¿sí? ¿Qué pasa? Que si se achata la curva, ¿sí? Entonces tenemos mucha mayor variabilidad climática. Entonces, también si comparamos las dos curvas, la actual con la futura, vemos que habría un incremento. Esta cola, la futura, para esa temperatura mayor a esa temperatura, muestra mayor área. Entonces tendríamos también mayores eventos severos o esperaríamos por arriba de este umbral o esa temperatura.
Entonces podemos tener en la variable cambios en la media, en la tendencia central, podemos tener en la dispersión, ¿sí? Y también podemos tener ambas cosas. Aquí lo que estamos demostrando es tanto a la media como la variabilidad han cambiado. Aquí tendríamos la media disminuyó, o sea, aquí se incrementó a la media, pero tenemos mucho menor valores cercanos al promedio y la curva se achata. O sea, tenemos valores mucho mayor hacia la derecha, ¿sí? En esta parte o hacia la izquierda de esta curva, de la media. Y también podemos ver en la forma, o sea, pudiéramos ser que tenemos esta curva y si la misma curva se hace asimétrica, pues también hay otro señal de cambio climático. Todo esto pues nos da idea de que cambio climático no solo en la media, sino también tiene que ver la dispersión o ambas, ¿no? ¿Sí? No es para un ejemplo de señal de cambio climático. Y aquí entonces una definición de cambio climático, ya para resumir, es una variación estadística, ¿no? Acuérdense, ¿no? Significativo del estado global o de la variabilidad, ¿no? Acuérdense, en periodos de tiempo comparables. O sea, estamos hablando, comparados una estación que tiene 100 años, 50 y 50. Y que son directos, estamos atribuidos a las actividades humanas. Aquí, bueno, cambio climático, el IPCC lo asocia ya a actividades humanas, aunque históricamente o geológica ha habido otros cambios debido a causas naturales. El cambio climático ya se está atribuyendo exclusivamente. Hablar de cambio climático es atribuirlo a razones humanas, a causas humanas. Entonces, ya vimos también que el cambio de las propiedades estadísticas debido al forzamiento asociado a la intensificación de lo genera, ¿no? O sea, el cambio climático es el cambio en las propiedades estadísticas del sistema climático asociados a la energía solar, perdón, aquí, y debido a la intensificación antrópica del efecto invernadero de la atmósfera. Otra forma que podemos verlo es una alteración del estado medio del clima, debido a cambios en la media o variabilidad de los elementos de clima que persisten por un periodo de tiempo largo, décadas o siglos. O sea, este es el cambio climático. Entonces, vean, son diferentes definiciones o combinaciones que he generado, que he cambiado, que he ajustado de la literatura y que me ha permitido, pues, son presentaciones que he integrado después de muchos años, ¿no? Y bueno, el cambio climático es importante, ¿no? De que nunca se habla de predicción de cambio climático, sino de posibles escenarios o posibles proyecciones, ¿no? Sobre todo el escenario, ¿no? Debido a que hay mucha incertidumbre, ¿no? O sea, se habla de un rango de posibles predicciones, pero más bien no son predicciones, sino son escenarios, ¿no? Hay mucha incertidumbre, ¿no? En cómo se va a comportar la humanidad, ¿no? En cuanto a su crecimiento, consumo de recursos, desarrollo tecnológico y desarrollo económico social, ¿no? Todo esto pues van a definir cuál va a ser el comportamiento del cambio climático. Algunos comentarios, acuérdense que más para ver es de que debe haber análisis con técnicas estadísticas para encontrar señales o tendencias de cambio climático. O sea, hay muchos trabajos, prácticamente ya se hacía mucho antes, hoy sigue yendo, sobre todo aplicado a, por ejemplo, la parte agrícola, ¿no? ¿Cuáles serían pero libre de heladas, 10 grados, cómo ha cambiado los 10 grados, el desarrollo de los cultivos, toda esa parte, ¿no? Y aquí lo que son por cuestiones naturales, ya le llaman más, la natural se divide más a cuestiones, vamos a ponerle, variabilidad climática, variabilidad natural del clima. Y el cambio climático más a cuestiones más antropogénicas, ¿no? El cambio de origen humano se usa también para la expresión cambio climático antropogénico o antrópico.
O sea, cambio climático prácticamente es sinónimo de cambio climático antropogénico antrópico. Y bueno, de hecho, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático ya usa simplemente cambio climático para referirse al cambio por causas humanas, que es el término que pues ya se usa como ya frecuencias. Hay una parte interesante que tampoco voy a usar, pero sería las islas de calor en las zonas urbanas. En muchas grandes ciudades hay unos fenómenos de islas de calor que también produce un cambio en patrones climáticos, pero son más locales, ¿no? Y que son de origen antrópico. Vimos también por qué se genera el cambio climático, y se genera por una magnificación del efecto invernadero debido a cambios en la composición química de la atmósfera, ¿no? Y asociada, ya vimos, a esos gases de efecto invernadero que la componen, ¿no? No todos los gases de efecto invernadero, no todos los gases que están en la atmósfera son gases de efecto invernadero. El cambio climático es una constante en la historia geológica de la Tierra, pero a una tasa más lenta, ¿no? La preocupación que existe se deriva de que el efecto se ha intensificado por la emisión y crecimiento de gases de efecto invernadero de origen antropogénico. Los principales indicadores indirectos del cambio climático es incremento en la temperatura media de la superficie, el aumento de eventos climáticos severos, alteración regional de patrones de lluvia, frecuencias de sequías, alteración del comportamiento natural, que es difícil de medir en los animales, el aumento del nivel medio, la reducción de la cobertura dispersa de la Tierra y disminución de nevadas, son los indicadores indirectos. Y aquí, bueno, por muchos años, vean aquí, es una gráfica que es interesante, que también disculpas, no puse aquí la fuente, que es cómo en los últimos 10.000 años, pues prácticamente la temperatura de la Tierra se ha mantenido más o menos, ponle 1 grado de diferencia, de cambio en la temperatura, o ha oscilado, ¿no? En más o menos 1 grado, ¿no? Si vemos que la temperatura son de 15 grados, pues andan entre 14 y 16 grados de la Tierra, promedio. Y bueno, en esta estabilización de la temperatura terrestre, pues de origen sigue al surgimiento de la agricultura, ¿no? O sea, el cambiar a temperatura más fría, que hubiera sido más fría esa temperatura, pues es difícil, ¿no? Pocas zonas tendrían la capacidad para producir. Entonces esto dio el surgimiento en cierta forma, de la agricultura, ¿sí? De los últimos 10.000 años, ¿no? Aquí la preocupación es de que en esos 10.000 años, ven, la temperatura se ha mantenido muy estable en la Tierra, y sin embargo, esos cambios, ¿no? De temperatura en 100 años, ¿sí? Pues prácticamente esos cambios en 100 años esos cambios han sido en muy poco tiempo lo que pasó ven aquí, 5.000 años, o sea, o en 10.000 años, o 7.000 años. O sea, el cambiar es la última glaciación. Ese calentamiento tomó 5.000, 7.000 años para calentarse. Aquí, por ejemplo, pues en cierta forma la temperatura, como son estimaciones, cuando empezaron en cierta forma, cómo empezó a hacer ciertos registros, ¿no? Esto sería como ya los registros en base a la información, núcleos de hielo, algunas información que nos ha dado a través de los anillos de los árboles, como pues tenemos información prácticamente de los últimos 1.000 años que podemos hacer ciertas aseveraciones de que en este rango, ¿no? Cómo ha variado en base a los registros directos e indirectos que se tienen, ¿no? Y aquí la idea es de que, bueno, este cambio climático en que, en este caso la temperatura, ¿no? Estamos hablando de 4 grados, ¿sí? De 4 grados o 1 grado, pues cómo se va a comportar, ¿no? O sea, de cuántos grados este incremento en la temperatura, pues depende de cómo se comportan, cómo se respondan la humanidad. Y bueno, aquí la idea es el calentamiento es inevitable,
poco o mucho, y estamos trabajando en poder generar respuestas. Todo esto es una gráfica interesante de cómo la estabilidad de la temperatura ha permitido el surgimiento, el desarrollo de los cultivos y cómo van a impactar, ¿no? Muchas de las cosas. Bueno, aquí son documentos. Esta presentación está disponible o va a estar disponible en el portal web del COMEI. Lo pueden bajar. Hay una sección que dice webinar, consúltenla. Y pueden buscar, pues, sobre todo preguntas frecuentes, ¿no? Del clima de la Tierra. Son 4 documentos aquí en PDF y serían video, ¿no? Bueno, no queda más que agradecerles a todos ustedes su tiempo y espero que hayan disfrutado, entendido, mejorado o complementado su conocimiento sobre el cambio climático. Es una práctica introductoria. Posteriormente se presentarán otros temas, ¿no? Más relacionados con impactos, escenarios, proyecciones, vulnerabilidad de la agricultura ante el cambio climático, otros temas, riesgo, la adaptación, la mitigación. Son muchos temas que salen en esta parte. O sea, responder al cambio climático, por un lado, es cómo bajar la concentración de gases de efecto invernadero, ya sea no liberándolos en la atmósfera, y la otra también es secuestrarlos, ¿no? Quitarlos y guardarlos en la atmósfera de tal manera que estén ya en forma pasiva, inertes. Pero también, si el cambio es inevitable, pues la idea es cómo convivir con el clima y es cómo adaptarse. Por eso que los invitamos para visítenos en los portales espejos que tenemos. Ese es mi correo electrónico, cualquier duda. Pues muchas gracias a todos ustedes y esperamos vernos en el próximo webinar. Saludos y muy buenas tardes. Hasta pronto.